Los gigantes han sido parte del folclore y las leyendas de muchas culturas, pero pocos han capturado la imaginación como los gigantes bíblicos, especialmente Goliat y sus hermanos. Estos colosos no solo representaban una amenaza física, sino también un desafío espiritual y moral para los israelitas. La historia de Goliat, el más famoso de todos, comienza en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de 1 Samuel 17, donde se narra su épica confrontación con David. Pero ¿sabes cómo influyó la victoria de David sobre Goliat en la futura unidad y liderazgo de Israel? Goliat era un guerrero de la ciudad de Gat, una de las 5 principales ciudades filisteas. Su tamaño y fuerza eran incomparables, describiéndose como un hombre de más de 9 pies de altura, 1 Samuel 17:4. Armado con una pesada armadura y armas impresionantes, Goliat parecía invencible. Su presencia en el campo de batalla era suficiente para sembrar el pánico entre los soldados israelitas, quienes lo veían como un enemigo insuperable. Antes de desvelar todas las verdades sobre esta fascinante historia, te invito a compartir este video con tus seres queridos a través de tus redes sociales, ya sea en Facebook, WhatsApp o Telegram. Como seguidores de la palabra de Dios, es nuestra misión difundir su mensaje a tantas personas como podamos. Esto no solo honra la historia de Dios, sino que también nos permite recibir sus bendiciones. Si disfrutas de este tipo de contenido, por favor deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que debo continuar creando más videos como este. La historia de los gigantes no se limita a Goliat. La Biblia menciona a otros gigantes conocidos como los Refaim y los Anasim, que habitaban la tierra de Canaán, Deuteronomio 2:10-11. Estos seres eran descendientes de los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, quienes eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos relatos sugieren que los gigantes eran una raza poderosa y antigua que existía mucho antes de los tiempos de Goliat. La introducción de estos gigantes en la narrativa bíblica no solo añade un elemento de asombro y maravilla, sino que también sirve para resaltar la fe y el valor de aquellos que se enfrentaron a ellos. La lucha contra estos colosos no era solo una batalla física, sino también un combate espiritual, donde la fe en Dios y la justicia divina eran puestas a prueba. Goliat, conocido por su estatura imponente y su habilidad en combate, no estaba solo. Tenía varios hermanos, quienes también eran gigantes y formidables guerreros. Estos hermanos son mencionados en diversos pasajes bíblicos, resaltando que la amenaza de los gigantes no terminó con la caída de Goliat. Entre los hermanos de Goliat se encontraban Isbi-Benob, Saf, Lami y un gigante sin nombre de Gat. Isbi-Benob, mencionado en 2 Samuel 21:16, fue uno de los descendientes del gigante y tenía la intención de matar a David. Equipado con una lanza de gran peso y una espada nueva, Isbi-Benob parecía ser una amenaza seria. Sin embargo, fue abatido por Abisai, el sobrino de David, quien acudió en su ayuda en el momento crítico, demostrando una vez más que la protección divina y la valentía de los hombres de Israel eran clave para vencer a estos temibles enemigos. Saf, otro de los hermanos de Goliat, es mencionado en 2 Samuel 21:18. Saf también era un gigante y cayó en combate contra Sibecai el Husatita, uno de los valientes guerreros de David. Este encuentro subraya que la presencia de gigantes continuaba siendo una amenaza recurrente para Israel y que los seguidores de David debían estar siempre preparados para enfrentarlos. Lami, mencionado en 1 Crónicas 25, era el hermano de Goliat, cuyo asta de lanza era tan grueso como la viga de un tejedor. Lami fue derrotado por Elhanán, hijo de Jair. Este relato añade otra capa de heroísmo a los guerreros de Israel,
quienes continuaron enfrentándose a los gigantes incluso después de la muerte de Goliat, reforzando la idea de que el coraje y la fe eran vitales en estas batallas. Se menciona a un gigante sin nombre de Gat, quien tenía 24 dedos, 6 en cada mano y pie. Primero Crónicas 26. Este gigante también fue abatido por Jonatán, el sobrino de David. La derrota de estos gigantes por los hombres de David ilustra cómo la amenaza de los gigantes persistía, pero también cómo la fe y la determinación de los israelitas les permitían prevalecer una y otra vez. La descripción de Goliat en la Biblia es impresionante y detallada, destacando no solo su estatura, sino también su formidable equipo de combate. Goliat medía 6 codos y un palmo, lo que equivale a más de 9 pies de altura. 1 Samuel 17:4. Esta estatura descomunal lo hacía parecer más un monstruo que un hombre, y su apariencia imponente infundía miedo en los corazones de sus enemigos. La armadura de Goliat era igualmente impresionante. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y una coraza de malla de bronce que pesaba alrededor de 5.000 siclos, aproximadamente 125 libras, 1 Samuel 17:5. Además, tenía grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros, 1 Samuel 17:6. Su lanza tenía un asta tan gruesa como el rodillo de un tejedor, y la punta de hierro pesaba 600 siclos, unos 15 libras, 1 Samuel 17:7. Además de su armamento pesado, Goliat tenía un escudero que caminaba delante de él, llevando un escudo tan grande como una persona. Esta protección adicional hacía de Goliat un oponente formidable, prácticamente invulnerable a los ataques convencionales. Cada pieza de su equipo estaba diseñada no solo para protegerlo, sino también para intimidar a sus adversarios, haciendo que cualquiera que lo enfrentara sintiera una desventaja abrumadora. La descripción minuciosa de la armadura y las armas de Goliat no solo subraya su poderío físico, sino que también sirve para destacar el contraste con David, quien enfrentaría al gigante con nada más que una honda y 5 piedras lisas del arroyo. 1 Samuel 17:40. Este contraste dramático prepara el escenario para una de las historias más épicas y significativas de la Biblia, donde la fe y la valentía superan la fuerza bruta y la intimidación. El equipo de combate de Goliat era una obra maestra de la tecnología militar de su tiempo. La coraza de malla de bronce, que pesaba 5.000 siclos, estaba compuesta por placas de metal superpuestas, diseñadas para protegerlo contra los golpes y cortes de las armas enemigas. 1 Samuel 17:5. Este tipo de armadura, conocida como escamas de pez, proporcionaba una defensa formidable, permitiendo cierta flexibilidad mientras ofrecía una protección casi impenetrable. Las grebas de bronce que cubrían sus piernas añadían otra capa de defensa. Estas piezas de armadura eran cruciales para proteger las extremidades inferiores de Goliat, una parte del cuerpo que a menudo quedaba expuesta en combate. 1 Samuel 17:6. Además, su casco de bronce no solo protegía su cabeza, sino que también servía como una demostración de su estatus y poder, siendo un elemento visualmente intimidante. La jabalina de Goliat, colgada entre sus hombros, era un arma formidable tanto para el combate cuerpo a cuerpo como para lanzar a distancia. 1 Samuel 17:6. El asta de su lanza, comparada con el rodillo de un tejedor, era tan gruesa y resistente que difícilmente podría ser manejada por un guerrero común. La punta de hierro de la lanza, que pesaba 600 siclos, era capaz de penetrar las armaduras más fuertes, convirtiéndola en una de las armas más letales de su arsenal. El escudo de Goliat, llevado por su escudero, era tan grande que cubría casi todo su cuerpo. Este escudo no solo proporcionaba una defensa adicional, sino que también simbolizaba la fuerza y la invulnerabilidad del gigante.
La combinación de todas estas piezas de armamento y armadura hacía de Goliat un adversario casi invencible, cuya derrota parecía una tarea imposible para cualquier guerrero, excepto para uno con una fe y un coraje extraordinarios. Goliat no solo dependía de su tamaño y armamento para intimidar a sus enemigos, sino que también usaba la psicología del miedo. Cada día, durante 40 días, Goliat se presentaba en el valle de Elá, desafiando a los israelitas a enviar un campeón para enfrentarlo en un combate 1 a 1. 1 Samuel 17:16. Este desafío no era solo una táctica militar, sino un intento de desmoralizar a los israelitas, haciendo que cuestionaran su propia fuerza y la protección de su Dios. El desafío de Goliat era claro. Si un israelita podía derrotarlo, los filisteos serían sus siervos. Pero si Goliat ganaba, los israelitas se convertirían en esclavos de los filisteos. 1 Samuel 17:9. Este tipo de combate representativo era una práctica común en las guerras antiguas, destinada a evitar un derramamiento de sangre masivo mediante una confrontación decisiva entre dos campeones. Sin embargo, ningún israelita se atrevía a aceptar el reto, ya que todos temían a Goliat. La intimidación de Goliat no se limitaba a sus amenazas verbales. Su presencia imponente y su armamento pesado hacían que su desafío fuera aún más aterrador. Cada mañana y tarde, su voz resonaba en el valle y los soldados israelitas huían aterrorizados. 1 Samuel 17:24. La estrategia de Goliat estaba funcionando. La moral del ejército israelita estaba en su punto más bajo, y no parecía haber esperanza de que alguien pudiera enfrentarse al gigante. Mientras tanto, en las colinas de Judea, un joven pastor llamado David, ajeno a los acontecimientos del campo de batalla, cuidaba las ovejas de su padre. David, quien sería el improbable héroe en esta historia, aún no había oído hablar del desafío de Goliat. Sin embargo, su valentía y su fe inquebrantable en Dios lo prepararían para enfrentar al gigante y cambiar el curso de la historia para Israel. La rivalidad entre los filisteos e israelitas se remonta a siglos antes del enfrentamiento entre David y Goliat. Los filisteos, un pueblo marinero y guerrero originario probablemente del área del mar Egeo, se establecieron en la costa suroeste de Canaán. Su presencia representaba una constante amenaza para los israelitas debido a su superioridad tecnológica, especialmente en la producción de armas de hierro. Jueces 1:19. Los filisteos formaron una confederación de 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Estas ciudades actuaban de manera conjunta en asuntos militares y políticos, lo que les daba una ventaja organizativa sobre las tribus israelitas, que a menudo estaban fragmentadas y dispersas. Gat, la ciudad de Goliat, era una de las más poderosas de esta confederación y un centro clave para la actividad militar filistea. 1 Samuel 17:4. Por otro lado, los israelitas, bajo el liderazgo de Saúl, el primer rey de Israel, luchaban por consolidar su territorio y establecer una nación unificada. Saúl había sido ungido por el profeta Samuel para gobernar Israel, y su reinado estuvo marcado por continuas guerras contra los filisteos. 1 Samuel 14:52. La batalla en el valle de Ela, donde David enfrentaría a Goliat, era una de las muchas confrontaciones que definían esta lucha por la supremacía territorial y espiritual. El conflicto entre estos dos pueblos no solo era una batalla por la tierra, sino también por la identidad y la fe. Los filisteos, adoradores de dioses paganos como Dagón, representaban una amenaza a la fe monoteísta de los israelitas en Yahvé. Cada victoria o derrota tenía implicaciones más allá del campo de batalla, afectando la moral, la fe y la cohesión social de ambos pueblos. En este contexto, el enfrentamiento entre David y Goliat se convertía en un símbolo del choque entre el bien y el mal, la fe y la idolatría. David,
el futuro rey de Israel, era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén. Antes de convertirse en un héroe nacional, David llevaba una vida sencilla como pastor de ovejas. Esta experiencia en los campos, aparentemente humilde, fue fundamental para su formación y preparación para enfrentar desafíos mayores. Cuidar ovejas requería valentía, ya que debía proteger el rebaño de leones y osos, desarrollando habilidades de combate y una profunda confianza en Dios. 1 Samuel 17, 34, 37. A pesar de su juventud, David ya había demostrado su valentía y fe en varias ocasiones. Cuando un león o un oso atacaba su rebaño, David no dudaba en enfrentarlos, arriesgando su vida para proteger a las ovejas. Estas experiencias no solo fortalecieron su coraje, sino que también su confianza en que Dios lo protegería en situaciones de peligro. Este aspecto de su vida pastoral fue crucial cuando decidió enfrentar a Goliat, confiando no en la fuerza física, sino en el poder divino. La llegada de David al campo de batalla fue fortuita. Su padre, Isaí, lo envió a llevar provisiones a sus hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército de Saúl. 1 Samuel 17, 17, 18. David obedeció, dejando sus ovejas al cuidado de otro pastor y emprendiendo el viaje al campamento. Al llegar, fue testigo del miedo que Goliat infundía en los soldados israelitas y escuchó el desafío del gigante por primera vez. Este encuentro casual con Goliat marcaría el inicio de su camino hacia la grandeza. David no era ajeno a los desafíos espirituales y físicos. Su vida como pastor le enseñó a depender completamente de Dios, una lección que sería crucial en su enfrentamiento con Goliat. La combinación de sus habilidades adquiridas en el campo y su fe inquebrantable lo prepararon para una batalla que parecía imposible. A través de su humildad y confianza en Dios, David se convirtió en un modelo de liderazgo y fe, mostrando que incluso los desafíos más grandes pueden ser superados con la ayuda divina. La historia de David y Goliat se inicia con un sencillo mandato de Isaí a su hijo menor. Isaí, preocupado por sus 3 hijos mayores que estaban en el ejército de Saúl, envió a David al campamento con provisiones y para traer noticias de ellos. 1 Samuel 17, 17, 18. Este encargo, aunque aparentemente insignificante, fue el catalizador que llevaría a David a su encuentro con el destino y al legendario enfrentamiento con Goliat. David, obediente a su padre, se levantó temprano y dejó el rebaño al cuidado de otro pastor antes de partir hacia el campamento. Este acto de responsabilidad demuestra el carácter diligente y confiable de David, características que serían esenciales en su futuro liderazgo. 1 Samuel 17:20. Al llegar al campamento, David encontró al ejército israelita preparándose para la batalla, y fue en ese momento cuando escuchó por primera vez el desafío de Goliat. La llegada de David al campamento no fue vista como algo significativo por sus hermanos. Al contrario, su hermano Eliab lo reprendió, acusándolo de haber dejado las ovejas solo para presenciar la batalla. 1 Samuel 17:28. Sin embargo, David no se dejó intimidar por las críticas de su hermano mayor. En lugar de ello, se sintió profundamente conmovido por la burla y el desafío de Goliat hacia el ejército del Dios vivo. Esta indignación justa encendió en él el deseo de enfrentarse al gigante. El mandato de Isaí, aunque simple, fue un acto providencial que llevó a David al campo de batalla en el momento preciso. Sin este encargo, David no habría tenido la oportunidad de presenciar el desafío de Goliat, ni de ofrecerse para luchar contra él. Este pequeño acto de obediencia a su padre terrenal se convirtió en el primer paso hacia su destino como el ungido de Dios, preparado para enfrentar y vencer al gigante que aterrorizaba a Israel.
Al llegar al campamento israelita, David dejó sus provisiones con el encargado del equipaje y corrió hacia las filas de batalla para saludar a sus hermanos. 1 Samuel 17:22. Este acto muestra su entusiasmo y la preocupación genuina por el bienestar de sus hermanos. Sin embargo, su llegada coincidió con uno de los momentos en que Goliat salía a lanzar su desafío diario, un evento que rápidamente captó la atención de David. David se sorprendió al ver a los soldados israelitas huir aterrorizados cada vez que Goliat aparecía. Este comportamiento contrastaba fuertemente con la fe y el coraje que David había desarrollado en su tiempo como pastor. Mientras hablaba con los soldados, David se enteró de la recompensa que el rey Saúl había prometido a quien matara a Goliat: grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos para su familia. 1 Samuel 17:25. Esta oferta, aunque tentadora, no era lo que motivaba a David. La verdadera motivación de David surgió de su indignación al escuchar cómo Goliat desafiaba y blasfemaba contra el ejército del Dios vivo. Para David, este no era solo un desafío físico, sino un ataque directo a la honra de Dios y su pueblo. Su fe inquebrantable en que Dios entregaría al gigante en sus manos lo diferenciaba de los demás soldados. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26, preguntó David, mostrando su valentía y confianza en la justicia divina. La disposición de David para enfrentar a Goliat no pasó desapercibida. Las noticias de su interés y sus palabras llegaron rápidamente a oídos de Saúl, quien lo mandó llamar. Este encuentro marcaría el inicio de un capítulo crucial en la vida de David, donde su fe y coraje serían puestos a prueba en una batalla que definiría no solo su destino, sino también el futuro de Israel. David, impulsado por su convicción y amor por Dios, estaba listo para desafiar al gigante y demostrar que la verdadera fuerza venía del Señor. Cuando David fue llevado ante el rey Saúl, expresó su deseo de luchar contra Goliat. Saúl, inicialmente escéptico, cuestionó la capacidad de David debido a su juventud e inexperiencia en combate comparada con la de Goliat, quien había sido guerrero desde su juventud. 1 Samuel 17:33. Sin embargo, David relató sus experiencias protegiendo el rebaño de su padre de leones y osos, asegurando que el mismo Dios que lo había salvado de esas bestias lo libraría de las manos del filisteo. 1 Samuel 17:34-37. Impresionado por la fe y determinación de David, Saúl accedió a permitirle enfrentarse a Goliat. Intentó equipar a David con su propia armadura, pero David, no acostumbrado a llevarla, decidió enfrentar al gigante con sus propias armas, una honda y 5 piedras lisas del arroyo. 1 Samuel 17:38-40. Este acto de rechazar la armadura de Saúl simboliza la confianza de David en Dios en lugar de en las herramientas humanas de guerra. Al acercarse al campo de batalla, Goliat se burló de David, despreciándolo por ser un joven sin experiencia, armado solo con una vara y una honda. 1 Samuel 17:42-43. Goliat maldijo a David por sus dioses y prometió darle su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Sin embargo, David, lleno de coraje y fe, respondió con una declaración poderosa de su confianza en Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. El enfrentamiento entre David y Goliat no solo era una batalla física, sino también espiritual. David proclamó que el Señor lo entregaría en sus manos y que toda la tierra sabría que hay un Dios en Israel. Esta declaración de fe y el consiguiente acto de valor no solo buscaban la victoria física, sino también glorificar a Dios y demostrar su poder sobre los enemigos de Israel.
David se preparaba para un combate que no solo cambiaría su vida, sino que también reforzaría la fe de todo un pueblo. Cuando Goliat se presentó por primera vez ante el ejército de Israel, su tamaño y ferocidad fueron suficientes para aterrorizar a los soldados israelitas. Cada día, durante 40 días, Goliat repetía su desafío, y cada día los israelitas huían aterrorizados, incapaces de enfrentar al gigante. 1 Samuel 17:16. La presencia continua de Goliat y su burla constante erosionaron la moral de las tropas israelitas, quienes no veían una forma de vencer a tan formidable enemigo. La reacción de los israelitas no solo se basaba en el miedo físico, sino también en la percepción de una lucha espiritual perdida. Goliat no solo desafiaba al ejército de Israel, sino que también blasfemaba contra el Dios de Israel. Esto creó una sensación de desesperanza entre los soldados, ya que sentían que estaban siendo desafiados no solo en su fuerza física, sino también en su fe y creencias. La falta de un campeón dispuesto a enfrentar a Goliat reflejaba un vacío de liderazgo y valentía en el ejército de Saúl. Sin embargo, la llegada de David al campamento cambió la dinámica. David no solo vio a Goliat como un enemigo físico, sino como un adversario que estaba desafiando al Dios viviente. Su fe inquebrantable y su indignación ante las blasfemias de Goliat le dieron el valor para enfrentarlo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26, preguntó David, señalando que la verdadera batalla era espiritual. La reacción inicial de los israelitas ante Goliat sirve como un contraste con la valentía y la fe de David. Mientras que los soldados veían solo un enemigo invencible, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Este cambio de perspectiva fue crucial para transformar la mentalidad del ejército israelita, mostrando que la fe y la confianza en Dios podían superar incluso los mayores desafíos físicos y espirituales. La llegada de David trajo una nueva esperanza y determinación a un ejército que había estado paralizado por el miedo. La decisión de David de enfrentarse a Goliat fue recibida con escepticismo y sorpresa tanto por sus hermanos como por el rey Saúl. Cuando David expresó su deseo de luchar contra el gigante, su hermano Eliab lo reprendió, acusándolo de arrogancia y curiosidad irresponsable. 1 Samuel 17:28. Sin embargo, David no se dejó intimidar y reiteró su intención de enfrentar a Goliat, convencido de que Dios lo protegería. David fue llevado ante Saúl, quien también dudaba de la capacidad de David para vencer al gigante. Saúl le recordó a David que Goliat era un guerrero experimentado desde su juventud, mientras que David era solo un joven pastor. 1 Samuel 17:33. Sin embargo, David relató sus experiencias protegiendo el rebaño de su padre de leones y osos, destacando que Dios lo había salvado de estos peligros y que lo salvaría también del filisteo. 1 Samuel 17:34-37. La confianza de David no se basaba en su propia fuerza o habilidades, sino en su fe en Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37, declaró David. Esta fe inquebrantable fue lo que finalmente convenció a Saúl de permitir que David luchara contra Goliat. Saúl le dijo a David, «Ve y que el Señor esté contigo». 1 Samuel 17:37. La disposición de David para luchar contra Goliat y su confianza en Dios marcaron un punto de inflexión en la narrativa. Este joven pastor, armado solo con su fe y una honda, se ofrecía para enfrentar al enemigo que había aterrorizado a Israel durante 40 días. La valentía de David no solo inspiró a Saúl y a los soldados israelitas,
sino que también demostró que la verdadera fuerza viene de la confianza en Dios, no en la habilidad física o las armas. La decisión de David de enfrentarse a Goliat fue un acto de fe que cambiaría el destino de Israel. Antes de enfrentarse a Goliat, David intentó usar la armadura y las armas de Saúl, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a ellas. La armadura pesada y la espada de Saúl eran inadecuadas para un pastor acostumbrado a moverse con agilidad y rapidez. 1 Samuel 17, 38, 39. David decidió enfrentar al gigante con lo que conocía y en lo que confiaba: su honda y 5 piedras lisas del arroyo. 1 Samuel 17:40. La elección de David de usar su honda en lugar de una espada convencional no solo era una decisión práctica, sino también simbólica. La honda era un arma simple, comúnmente utilizada por pastores para proteger sus rebaños. David, al rechazar la armadura y las armas de Saúl, estaba demostrando su confianza en que Dios le había proporcionado todo lo que necesitaba para la batalla. Esta decisión reflejaba su humildad y su fe en el poder de Dios sobre las armas y las armaduras humanas. David tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa de pastor. Esta acción, aunque simple, estaba llena de significado. Cada piedra representaba su fe en Dios y su preparación meticulosa para el enfrentamiento. La honda, una extensión de su habilidad y confianza adquirida como pastor, se convirtió en el símbolo de su fe y su disposición a confiar en Dios para la victoria. 1 Samuel 17:40. Al acercarse al campo de batalla, David no mostraba miedo ni duda. En lugar de ello, avanzó con determinación y confianza, sabiendo que Dios estaba con él. Este acto de fe y valentía contrastaba fuertemente con la actitud de los soldados israelitas que habían sido paralizados por el miedo. La preparación de David no se basaba en la fuerza física o el equipamiento militar, sino en su fe inquebrantable y su disposición a depender completamente de Dios en la batalla contra Goliat. Cuando David se acercó a Goliat en el campo de batalla, el gigante filisteo lo despreció y se burló de él. Goliat, acostumbrado a enfrentarse a guerreros armados y experimentados, no veía a David como una amenaza. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?». 1 Samuel 17:43, exclamó Goliat, maldiciendo a David por sus dioses y prometiendo darle su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La respuesta de David fue una declaración de fe y confianza en el poder de Dios. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 17:45. David proclamó que Dios lo entregaría en sus manos y que toda la tierra sabría que hay un Dios en Israel. Esta declaración no solo era un desafío a Goliat, sino también un acto de glorificación a Dios. El enfrentamiento físico fue breve pero decisivo. David corrió hacia la línea de batalla, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con su honda. La piedra golpeó a Goliat en la frente con tal fuerza que el gigante cayó de bruces al suelo. 1 Samuel 17:49. David, sin tener una espada propia, corrió hacia Goliat, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza para asegurarse de que estaba muerto. 1 Samuel 17:51. La victoria de David sobre Goliat fue un momento de gran triunfo para Israel. Los filisteos, al ver a su campeón derrotado, huyeron aterrorizados, y los israelitas los persiguieron hasta las puertas de Ecrón. 1 Samuel 17:52. Este acto de valentía y fe no solo salvó a Israel de la amenaza filistea, sino que también demostró que la verdadera fuerza y poder vienen de Dios. David, el joven pastor, se convirtió en un héroe nacional y un símbolo de la fe en acción.
La caída de Goliat marcó un punto de inflexión en la batalla entre los israelitas y los filisteos. Al ver a su campeón muerto, los filisteos fueron presa del pánico y comenzaron a huir. Los soldados israelitas, revitalizados por la victoria de David, lanzaron un grito de guerra y persiguieron a los filisteos, matándolos en su retirada y persiguiéndolos hasta las puertas de Ecrón y Gat. 1 Samuel 17:52. La derrota de los filisteos no solo aseguró una victoria militar para Israel, sino que también restauró la moral y la fe del pueblo israelita. El temor que Goliat había sembrado durante 40 días fue reemplazado por un renovado sentido de confianza en Dios y en sus líderes. La victoria de David no solo demostró su valentía, sino también el poder de Dios para salvar a su pueblo incluso contra los enemigos más formidables. Después de la batalla, los israelitas regresaron y saquearon el campamento filisteo, llevándose sus bienes y armas como botín de guerra. 1 Samuel 17:53. Esta acción no solo fortaleció su posición militar, sino que también proporcionó recursos valiosos para futuras confrontaciones. La victoria y el saqueo sirvieron como una doble afirmación del triunfo de Israel y el juicio de Dios sobre sus enemigos. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén y guardó las armas del gigante en su tienda. 1 Samuel 17:54. Este acto simbolizaba la completa derrota del enemigo y servía como un recordatorio tangible del poder de Dios. La cabeza de Goliat se convirtió en un trofeo que demostraba la victoria de Israel y la fe de David. La historia de esta victoria se difundió rápidamente, consolidando la reputación de David como un líder valiente y un siervo fiel de Dios, preparándolo para su futuro reinado sobre Israel. Después de la caída de Goliat, la amenaza de los gigantes no desapareció. Los hermanos de Goliat, igualmente formidables, continuaron representando un peligro para Israel. La Biblia menciona específicamente a 4 de estos gigantes, que también eran temibles guerreros. Estos hermanos eran Isbi-Benob, Saf, Lami y un gigante sin nombre de Gat. Cada uno de ellos presentaba un desafío significativo para los israelitas, demostrando que la batalla contra los gigantes estaba lejos de terminar. 2 Samuel 21:15-22. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, intentó matar a David en una batalla posterior. Armado con una nueva espada y una lanza cuyo peso era de 300 siclos de bronce, Isbi-Benob parecía invencible. Siguió su Samuel 21:16. Sin embargo, Abisai, el sobrino de David, intervino y mató al gigante, salvando a David de un peligro inminente. Este evento subraya la constante amenaza que representaban los gigantes y la necesidad de valientes guerreros israelitas dispuestos a enfrentarlos. Otro hermano de Goliat, Saf, fue abatido por Sibecai el Husatita en otra batalla contra los filisteos, 2 Samuel 21:18. Saf era un gigante imponente cuya derrota también fue un momento significativo para los israelitas. La valentía de guerreros como Sibecai era crucial para mantener la seguridad y la moral del ejército israelita, demostrando que el coraje y la fe en Dios seguían siendo esenciales para vencer a estos temibles enemigos. Lami, mencionado en 1 Crónicas 25, era otro de los hermanos de Goliat. Fue derrotado por Elhanán, hijo de Jair, en una batalla donde su lanza, descrita como similar a la viga de un tejedor, simbolizaba su gran fuerza y peligrosidad. Este relato reafirma que la batalla contra los gigantes era una lucha continua y que la fe y la determinación de los guerreros israelitas, respaldados por la protección divina, eran cruciales para asegurar la victoria sobre estos poderosos adversarios. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, fue una amenaza significativa para David y su ejército. Durante una de las batallas contra los filisteos, David se encontró en una situación peligrosa debido a su cansancio.
Según Samuel 21:15. Isbi-Benob vio una oportunidad y decidió atacar, armado con una lanza de 300 siclos de bronce y una espada nueva, con la intención de matar a David y vengar la muerte de su hermano Goliat. El ataque de Isbi-Benob fue una prueba crítica para David y sus hombres. La intervención de Abisai, el sobrino de David, fue crucial en este momento. Abisai acudió rápidamente en ayuda de David, matando a Isbi-Benob y salvando la vida de su rey, según Samuel 21:17. Este acto heroico no solo evitó una tragedia, sino que también reforzó la lealtad y el valor de los hombres de David, destacando la importancia de la solidaridad y la acción decisiva en momentos de peligro. Después de este evento, los hombres de David hicieron un juramento pidiéndole que no volviera a salir a la batalla con ellos, para no poner en riesgo la lámpara de Israel. De 2 Samuel 21:17. Este término reflejaba la importancia de David como líder y símbolo de esperanza para el pueblo de Israel. La protección de David se convirtió en una prioridad para sus hombres, asegurando que su liderazgo y guía espiritual continuaran siendo una luz para la nación. La historia de Isbi-Benob subraya la continua amenaza que representaban los gigantes y la constante necesidad de valentía y fe en las filas israelitas. La intervención de Abisai y la decisión de proteger a David a toda costa demuestran cómo la unidad y la determinación pueden superar incluso los desafíos más formidables. Esta narrativa también destaca la importancia de reconocer y proteger a los líderes que son vitales para la inspiración y la cohesión de una comunidad. En el enfrentamiento con Isbi-Benob, la intervención de Abisai fue crucial. Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, demostró una vez más su valentía y lealtad hacia David. Al ver a David en peligro, no dudó en acudir a su rescate, enfrentándose al gigante y matándolo. 2 Samuel 21:17. Este acto heroico destacó la importancia de tener aliados valientes y fieles en momentos de crisis, y subrayó la dependencia mutua entre David y sus hombres. Abisai había demostrado su valor en numerosas ocasiones anteriores. Como uno de los líderes militares más destacados de David, Abisai había participado en muchas batallas cruciales. Su intervención para salvar a David no solo reforzó su reputación como un guerrero formidable, sino que también consolidó su posición como uno de los protectores más cercanos del rey. La acción de Abisai aseguró que la lámpara de Israel siguiera brillando, protegiendo la vida del líder que Dios había elegido para guiar a su pueblo. La valentía de Abisai también sirvió como inspiración para el resto del ejército israelita. Su disposición para arriesgar su vida por David demostró el nivel de lealtad y compromiso necesario para enfrentar las amenazas continuas de los filisteos y sus gigantes. Este acto heroico mostró que aunque los gigantes eran formidables, la fe y el valor de los hombres de Dios podían superar cualquier obstáculo, reafirmando la confianza del ejército en la protección y el favor divino. La narrativa de Abisai y su intervención en la batalla contra Isbi-Benob es un recordatorio de la importancia de la unidad y la fe en tiempos de adversidad. Abisai no solo salvó a David, sino que también reforzó la moral y la cohesión del ejército israelita. Su valentía y lealtad siguen siendo ejemplos perdurables de cómo la fe y la acción decidida pueden proteger y preservar a los líderes y las comunidades en medio de los desafíos más difíciles. Saf, otro de los hermanos de Goliat, se destacó como un formidable guerrero filisteo que representaba una amenaza constante para Israel. En una de las batallas subsiguientes, Saf fue enfrentado por Sibecai, el Husatita, uno de los valientes guerreros de David. La confrontación entre Saf y Sibecai subrayó nuevamente la presencia continua de los gigantes y la necesidad de valentía y fe para enfrentarlos.
Según Samuel 21:18. Sibecai, originario de Usa, era conocido por su valor y habilidades en el combate. Su decisión de enfrentar a Saf demostró su compromiso con la causa israelita y su confianza en la protección divina. La lucha entre Sibecai y Saf fue intensa y la victoria de Sibecai no solo eliminó a un enemigo peligroso, sino que también sirvió como un recordatorio del poder de Dios para otorgar la victoria a sus fieles, independientemente del tamaño o la fuerza del adversario. La derrota de Saf por parte de Sibecai fue significativa para el ejército israelita. Cada victoria contra los gigantes no solo reducía la amenaza inmediata, sino que también elevaba la moral de los soldados y reafirmaba su fe en Dios. La valentía de guerreros como Sibecai inspiraba a otros a actuar con similar valor y determinación, sabiendo que estaban luchando bajo la guía y la protección divina. La historia de Saf y su derrota a manos de Sibecai es un testimonio de la perseverancia y la fe inquebrantable de los guerreros de David. Estos enfrentamientos no solo eran batallas físicas, sino también pruebas espirituales, donde la fe y la confianza en Dios eran esenciales para la victoria. La valentía de Sibecai y su éxito en la batalla contra Saf sirven como ejemplo de cómo la fe en Dios puede capacitar a los fieles para superar cualquier desafío, sin importar cuán formidable pueda parecer. Sibecai el Husatita se destacó como uno de los valientes guerreros de David, reconocido por su heroísmo y valentía en el combate contra los gigantes. Originario de Usa, Sibecai era uno de los 30 hombres poderosos de David, una élite de combatientes que se distinguían por sus hazañas individuales en la batalla. Su enfrentamiento con Saf, uno de los hermanos de Goliat, es un claro ejemplo de su coraje y determinación. Según Samuel 21:18. El valor de Sibecai no solo se reflejaba en su capacidad para enfrentar a gigantes, sino también en su lealtad y dedicación a David y al pueblo de Israel. Al igual que otros guerreros valientes, Sibecai entendía que su lucha no era solo contra carne y sangre, sino contra aquellos que desafiaban a Dios y su pueblo. Esta comprensión le daba una ventaja espiritual y moral, permitiéndole luchar con una confianza y una valentía que trascendían su fuerza física. La victoria de Sibecai sobre Saf no solo eliminó una amenaza significativa, sino que también sirvió como un símbolo de la continua protección y favor de Dios hacia Israel. Cada gigante abatido era una confirmación de que Dios estaba con su pueblo, guiándolos y protegiéndolos en cada batalla. La fe de Sibecai en Dios era evidente en su disposición para enfrentar a enemigos formidables, confiando en que Dios le daría la victoria. El heroísmo de Sibecai y su éxito en la batalla contra Saf inspiraron a sus compañeros de armas y fortalecieron la resolución del ejército israelita. Su valentía y fe inquebrantable sirvieron como un recordatorio de que, con la ayuda de Dios, cualquier desafío podía ser superado. La historia de Sibecai es un testimonio del poder de la fe y la importancia de la lealtad y el coraje en la lucha contra las fuerzas que se oponen al pueblo de Dios. Elhanán, hijo de Yare-Orejim de Belén, se destacó por su valentía al enfrentar y derrotar a Lami, el hermano de Goliat. Este enfrentamiento es mencionado en 1 Crónicas 25, donde se describe a Lami como un gigante formidable cuyo asta de lanza era tan grueso como la viga de un tejedor. La descripción de Lami resalta su peligrosidad y la magnitud del desafío que representaba para los israelitas. El acto heroico de Elhanán al enfrentarse a Lami subraya la constante amenaza que los gigantes seguían representando para Israel. A pesar de la derrota de Goliat, sus hermanos continuaban siendo enemigos formidables que requerían una gran valentía y fe para ser vencidos. Elhanán,
al igual que otros valientes guerreros de David, mostró que estaba dispuesto a arriesgar su vida por la seguridad y el futuro de su pueblo. La derrota de Lami a manos de Elhanán no solo eliminó a un peligroso adversario, sino que también fortaleció la moral del ejército israelita. Cada victoria contra los gigantes servía como un recordatorio del poder de Dios y la protección divina sobre Israel. La fe y el coraje de Elhanán demostraron que, incluso frente a enemigos aparentemente invencibles, la confianza en Dios podía llevar a la victoria. La historia de Elhanán y su enfrentamiento con Lami destaca la importancia de la fe y la valentía en la lucha contra los enemigos de Dios. La disposición de Elhanán para enfrentarse a un gigante demuestra su confianza en que Dios le otorgaría la fuerza y la victoria necesarias. Esta narrativa sirve como un ejemplo inspirador para los creyentes, recordándoles que con la ayuda de Dios pueden superar cualquier desafío, sin importar cuán formidable pueda parecer. Entre los gigantes que desafiaron a Israel, uno de los más singulares fue el gigante de Gat, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Primeras Crónicas 26. Este gigante, cuya deformidad física lo hacía aún más temible, era descendiente de los gigantes y representaba una amenaza significativa para los israelitas. Su presencia en el campo de batalla subrayaba la continua y variada amenaza que los gigantes imponían a Israel. La confrontación con este gigante singular cayó en manos de Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Jonatán, al igual que otros valientes guerreros de David, se enfrentó a este formidable enemigo con valentía y determinación. La habilidad y el coraje de Jonatán para enfrentar a un gigante con una apariencia tan intimidante demuestran la preparación y la fe que caracterizaban a los guerreros israelitas. El enfrentamiento y la eventual derrota del gigante de los 24 dedos por parte de Jonatán subrayan la importancia de la fe y la valentía en la batalla. La deformidad del gigante podría haber sido vista como una señal de poder o una maldición, aumentando el miedo entre sus oponentes. Sin embargo, Jonatán, confiado en la protección y el poder de Dios, no se dejó intimidar por la apariencia del gigante y luchó con determinación, logrando la victoria. La muerte de este gigante singular a manos de Jonatán fue una victoria significativa para Israel. Este evento no solo eliminó a un enemigo poderoso, sino que también reafirmó la fe de los israelitas en la capacidad de Dios para protegerlos y guiarlos en la batalla. La historia de Jonatán y el gigante de los 24 dedos sirve como un recordatorio de que, independientemente de cuán extraños o temibles puedan parecer los desafíos, la fe en Dios y la valentía son clave para superar cualquier adversidad. Los Refaim, una raza de gigantes mencionada repetidamente en la Biblia, eran conocidos por su gran tamaño y fuerza. Los Refaim, que habitaban en Canaán antes de la llegada de los israelitas, eran descendientes de los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4. Su presencia en la región representaba un desafío significativo para los israelitas, quienes debían enfrentarse a estos poderosos enemigos para tomar posesión de la tierra prometida. La Biblia menciona a los Refaim en varios pasajes, subrayando su importancia y peligrosidad. En Deuteronomio 2, 10, 11, se describe a los Refaim como un pueblo fuerte y numeroso que habitaba en la región antes de ser derrotado por los amonitas. Estos relatos sirven para ilustrar la magnitud del desafío que representaban para los israelitas, quienes necesitaban una gran fe y valor para enfrentarse a ellos y conquistar la tierra. La continua presencia de los Refaim en la narrativa bíblica también subraya el tema de la lucha espiritual. Los gigantes no solo representaban un desafío físico, sino también una prueba de fe para los israelitas.
Cada victoria sobre un gigante era una reafirmación de la protección y el poder de Dios, y una demostración de que la fe en Él podía superar incluso los obstáculos más formidables. Este tema es recurrente en las historias de los enfrentamientos entre los israelitas y los gigantes. La derrota de los Refaim por parte de los israelitas es un testimonio del poder de Dios y la importancia de la fe y la obediencia. Las victorias sobre estos gigantes no solo fortalecieron la confianza de los israelitas en Dios, sino que también demostraron a las naciones vecinas que el Dios de Israel era verdaderamente poderoso. La narrativa de los Refaim y su derrota es un recordatorio de que, con la ayuda de Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. A pesar de las victorias de David y sus guerreros sobre Goliat y sus hermanos, la amenaza de los gigantes continuó persistiendo en el tiempo. Los relatos bíblicos muestran que estos formidables adversarios seguían apareciendo, desafiando a los israelitas en varias ocasiones. La presencia continua de los gigantes subraya la necesidad de una vigilancia constante y una fe inquebrantable en Dios para enfrentarlos. La persistencia de los gigantes también refleja la naturaleza de la lucha espiritual en la vida de los israelitas. Cada generación debía enfrentar sus propios desafíos, confiando en la protección y la guía de Dios. Las victorias pasadas servían como recordatorio de que Dios estaba con ellos, pero también como un llamado a no bajar la guardia y mantenerse firmes en su fe. La historia de los gigantes es, por lo tanto, un reflejo de la lucha continua contra las fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios. Los líderes israelitas, incluidos David y sus sucesores, entendieron la importancia de estar siempre preparados para enfrentar a los gigantes. Esto no solo implicaba la preparación física y militar, sino también la fortaleza espiritual y la confianza en Dios. La narrativa bíblica destaca cómo la fe y la valentía de los líderes y guerreros israelitas eran cruciales para mantener la seguridad y la cohesión de la nación frente a las amenazas continuas. La persistencia de los gigantes y las continuas victorias de los israelitas sobre ellos sirven como un recordatorio de la fidelidad de Dios y la importancia de la fe en la lucha contra el mal. Las historias de estos enfrentamientos subrayan que, aunque los desafíos pueden persistir y parecer insuperables, la confianza en Dios y la determinación pueden llevar a la victoria. La narrativa de los gigantes es, en última instancia, una historia de resiliencia y fe, demostrando que con Dios todas las cosas son posibles. El éxito de Israel en las batallas contra los gigantes y otros enemigos poderosos se atribuye repetidamente a la intervención divina. La Biblia subraya que no fue la fuerza humana la que garantizó la victoria, sino el poder y la protección de Dios. En cada enfrentamiento, desde la lucha de David contra Goliat hasta las batallas contra los hermanos del gigante, la fe en Dios fue el factor decisivo que inclinó la balanza a favor de Israel. 1 Samuel 17:47. La historia de David y Goliat es un claro ejemplo de cómo Dios intervino para asegurar la victoria de su pueblo. David, armado solo con una honda y una piedra, derrotó al gigante porque confiaba plenamente en que Dios lo guiaría y protegería. 1 Samuel 17:45-47. Esta confianza inquebrantable en Dios no solo llevó a la victoria sobre Goliat, sino que también inspiró a todo el ejército israelita, demostrando que la fe podía superar cualquier desafío físico. En las batallas posteriores contra los hermanos de Goliat, la intervención divina continuó siendo evidente. Guerreros como Abisai, Sibecai y Elhanán no solo confiaron en sus habilidades físicas, sino también en la ayuda de Dios para vencer a enemigos formidables. La repetición de estas victorias milagrosas
reforzaba la fe de los israelitas y demostraba a las naciones vecinas que el Dios de Israel era poderoso y digno de confianza. 2 Samuel 21, 15, 22. El papel de Dios en las victorias de Israel no solo se limita a los enfrentamientos físicos, sino que también abarca el fortalecimiento espiritual del pueblo. Cada victoria era una reafirmación de la presencia y el poder de Dios entre su pueblo, y una lección de que la verdadera fuerza y seguridad venían de la fe en Él. Estas historias bíblicas enseñan que, independientemente del tamaño o la fuerza del enemigo, la confianza en Dios es el arma más poderosa que uno puede tener. La historia de David y su enfrentamiento con Goliat proporciona valiosas lecciones de fe y valentía que han resonado a lo largo de los siglos. La valentía de David no provenía de su fuerza física o habilidades militares, sino de su inquebrantable fe en Dios. David enfrentó al gigante no con armas convencionales, sino con una simple onda y su confianza en que Dios lo guiaría a la victoria. 1 Samuel 17, 45, 47. Esta confianza en Dios es una lección poderosa sobre cómo enfrentar nuestros propios gigantes en la vida. La preparación de David también nos enseña la importancia de usar los dones y habilidades que Dios nos ha dado. En lugar de depender de la armadura y las armas de Saúl, David eligió confiar en su experiencia como pastor y en la onda que había utilizado para proteger a sus ovejas. Esta decisión muestra la importancia de ser auténtico y de utilizar los talentos únicos que poseemos, confiando en que Dios los usará para su propósito. Otro aspecto crucial de la historia es la humildad y obediencia de David. A pesar de ser ungido como futuro rey de Israel, David continuó sirviendo a su familia y respetando la autoridad de Saúl. Su disposición para seguir las órdenes de su padre y cuidar de sus hermanos demuestra una actitud de servicio y humildad que es fundamental para cualquier líder. La combinación de valentía, fe y humildad en David es un modelo inspirador para todos los que buscan vivir de acuerdo con los principios de Dios. La victoria de David sobre Goliat no solo fue una victoria física, sino también una victoria espiritual. Esta historia nos recuerda que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, la fe en Dios y la confianza en su poder nos permitirán superar cualquier obstáculo. La valentía de David y su fe en Dios nos enseñan que, con Dios de nuestro lado, podemos enfrentar y vencer a cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. Las batallas contra los gigantes, lideradas por David y sus valientes guerreros, dejaron un legado duradero en la historia de Israel. Estas victorias no solo aseguraron la supervivencia y la seguridad del pueblo israelita, sino que también reforzaron su fe en Dios y en el liderazgo de David. Cada enfrentamiento y victoria contra un gigante sirvió como un recordatorio tangible del poder de Dios y su compromiso de proteger a su pueblo. El legado de estas batallas también se refleja en la cohesión y unidad del ejército israelita. La valentía demostrada por David y sus hombres inspiró a las generaciones futuras a mantenerse firmes en su fe y a confiar en Dios, independientemente de las adversidades que enfrentaran. Esta unidad y cohesión fueron fundamentales para la estabilidad y el éxito del reino de Israel, permitiendo que prosperara bajo el liderazgo de David y posteriormente de su hijo Salomón. Además, las victorias sobre los gigantes ayudaron a establecer a David como un líder legítimo y divinamente respaldado. Estas victorias no solo consolidaron su posición como rey, sino que también demostraron a los enemigos de Israel que el Dios de David era poderoso y digno de ser temido. La reputación de David como un guerrero valiente y un líder ungido por Dios se extendió más allá de las fronteras de Israel, asegurando la paz y el respeto de las naciones vecinas. El legado de las batallas contra los gigantes también se perpetúa en la narrativa bíblica y en la enseñanza religiosa.
Estas historias siguen siendo una fuente de inspiración y enseñanza sobre la importancia de la fe, la valentía y la dependencia en Dios. Las lecciones aprendidas de estos enfrentamientos han sido transmitidas de generación en generación, recordándonos que, con Dios, podemos enfrentar y superar cualquier desafío, sin importar cuán formidable pueda parecer. Los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, son una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. Descritos como los héroes de antaño, hombres de renombre, los Nefilim surgieron como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta interpretación ha sido objeto de debate entre los estudiosos, con algunos sugiriendo que los hijos de Dios eran ángeles caídos, mientras que otros creen que eran descendientes de la línea piadosa de Set. La presencia de los Nefilim en la narrativa bíblica se asocia con un aumento de la maldad en la tierra, lo que llevó a Dios a decidir limpiar el mundo a través del diluvio, Génesis 6, 5, 7. La descripción de estos gigantes y su influencia en la humanidad subraya la gravedad de la corrupción que había alcanzado la creación de Dios. La decisión de Dios de enviar el diluvio refleja su justicia y su deseo de purificar la tierra y restaurar su orden original. La interpretación de los Nefilim también tiene implicaciones espirituales y teológicas. Si se consideran como descendientes de ángeles caídos, su existencia podría verse como una manifestación del intento de Satanás de corromper la creación de Dios y frustrar su plan de redención. Esta perspectiva resalta la constante batalla espiritual entre el bien y el mal, y la necesidad de la intervención divina para preservar la bondad y la santidad en el mundo. La mención de los Nefilim y su legado en la Biblia sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrenta la humanidad en su lucha contra las fuerzas del mal. La narrativa de los Nefilim nos llama a estar vigilantes y a depender de la protección y la guía de Dios en nuestras vidas. A través de estas historias, la Biblia nos enseña sobre la naturaleza del pecado, la justicia de Dios y la esperanza de redención y restauración que Él ofrece a toda la humanidad. Génesis 6, 1, 4 introduce a los hijos de Dios y su unión con las hijas de los hombres, dando lugar a los Nefilim. Este pasaje ha generado mucha discusión y especulación a lo largo de los siglos. La interpretación más común es que los hijos de Dios eran seres angelicales que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Esta unión antinatural es vista como una de las causas de la gran maldad que llevó al diluvio. Otra interpretación sugiere que los hijos de Dios eran descendientes de Set, la línea piadosa, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, la línea impía. Esta mezcla de líneas piadosas e impías resultó en una corrupción moral y espiritual significativa. Independientemente de la interpretación, el resultado fue un aumento de la maldad en la tierra, lo que llevó a Dios a declarar que su espíritu no contendría para siempre con el hombre debido a su corrupción. Génesis 6:3. El pasaje de Génesis 6 también introduce el concepto de los Nefilim, descritos como los héroes de antaño, hombres de renombre. Génesis 6:4. Estos seres eran conocidos por su gran tamaño y fuerza, y su presencia en la tierra contribuyó al aumento de la violencia y la maldad. La narrativa sugiere que la corrupción había alcanzado un nivel tal que Dios decidió purificar la tierra a través del diluvio, salvando solo a Noé y su familia, quienes hallaron gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. La historia de los hijos de Dios y los Nefilim en Génesis 6 sirve como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de los caminos de Dios. La corrupción y la maldad resultantes de estas uniones antinaturales llevaron a un juicio divino severo.
Sin embargo, también destaca la misericordia de Dios al proporcionar un medio de salvación a través de Noé. Este relato subraya la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de confiar en su justicia y misericordia en medio de un mundo corrupto. El diluvio, narrado en Génesis 7:8, es uno de los eventos más significativos en la Biblia, representando el juicio de Dios sobre la corrupción y la maldad que habían llenado la tierra. La decisión de Dios de enviar el diluvio fue una respuesta directa a la maldad creciente de la humanidad, influenciada en parte por los Nefilim y las uniones antinaturales descritas en Génesis 6. Este evento marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad y el plan redentor de Dios. Dios instruyó a Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones, a construir un arca para salvar a su familia y a parejas de cada especie animal. Génesis 6, 14, 22. La obediencia de Noé a estas instrucciones detalladas fue crucial para la preservación de la vida en la tierra. El arca, un símbolo de refugio y salvación, representa la provisión de Dios para aquellos que confían en Él y siguen sus mandamientos. La fe de Noé en la promesa de Dios y su disposición para actuar según sus instrucciones son ejemplos poderosos de fe y obediencia. El diluvio cubrió toda la tierra, destruyendo a todos los seres vivos que no estaban en el arca. Génesis 7, 21, 23. Este acto de purificación divina eliminó la corrupción y permitió un nuevo comienzo para la humanidad a través de Noé y su familia. Después de 150 días, las aguas comenzaron a retroceder y finalmente el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Génesis 8, 3, 4. La espera en el arca y el eventual descenso simbolizan la transición de juicio a restauración. Una vez que las aguas se retiraron, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir toda la vida con un diluvio, y estableciendo el arco iris como señal de este pacto. Génesis 9, 11, 17. Este pacto reafirmó el compromiso de Dios con la humanidad y su deseo de redención y restauración. El diluvio y la purificación de la tierra no solo representan el juicio de Dios, sino también su gracia y misericordia, proporcionando un nuevo comienzo y la esperanza de un futuro renovado para toda la creación. La historia de Noé y su familia es un testimonio de resiliencia y fe en medio de la adversidad. Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, demostró una fe inquebrantable al seguir las instrucciones de Dios para construir el arca. A pesar de la incredulidad y el escepticismo de su entorno, Noé perseveró en su tarea, confiando en la promesa de Dios de salvar a su familia y a los animales del diluvio. La construcción del arca fue una tarea monumental que requirió años de trabajo arduo y dedicación. Noé y su familia enfrentaron no solo el desafío físico de construir una embarcación de tal magnitud, sino también la presión emocional y social de ser vistos como locos por sus contemporáneos. Sin embargo, su resiliencia y compromiso con la misión que Dios les había encomendado les permitió completar la obra y prepararse para el juicio venidero. Génesis 6:22. Durante los días del diluvio, Noé y su familia permanecieron en el arca, confiando en la protección de Dios mientras las aguas cubrían la tierra. Génesis 7:7. Esta experiencia de aislamiento y dependencia total de Dios fortaleció su fe y su unidad familiar. La resiliencia de Noé y su familia en medio de esta prueba extrema es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la confianza en Dios pueden sostenernos en tiempos de crisis. Al salir del arca después del diluvio, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios, agradeciendo por su protección y salvación. Génesis 8:20. Este acto de adoración y gratitud demuestra la devoción continua de Noé a Dios y su reconocimiento de la gracia divina en su vida.
La resiliencia de Noé y su familia, manifestada a través de su fe, obediencia y gratitud, nos enseña la importancia de confiar en Dios y perseverar en nuestras convicciones, incluso en medio de los desafíos más difíciles. Noé desempeñó un papel crucial en el plan de redención de Dios para la humanidad. En un tiempo de gran maldad y corrupción, Noé se destacó por su justicia y su fe en Dios, lo que lo convirtió en el instrumento a través del cual Dios preservó la vida y ofreció un nuevo comienzo a la creación. La fidelidad de Noé y su disposición para seguir las instrucciones de Dios lo establecieron como un precursor de la redención y la restauración. El llamado de Dios a Noé para construir el arca fue una prueba significativa de su fe y obediencia. A través de este acto de obediencia, Noé no solo salvó a su familia, sino que también garantizó la continuidad de la vida en la tierra. Su disposición para llevar a cabo esta tarea monumental, a pesar de las dificultades y el escepticismo de su entorno, demuestra su profunda confianza en el plan de Dios y su compromiso con su voluntad. Génesis 6, 14, 22. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir toda la vida con un diluvio y estableciendo nuevas reglas para la humanidad. Génesis 9, 1, 17. Este pacto no solo reafirmó la relación de Dios con la humanidad, sino que también estableció a Noé como el nuevo cabeza de la raza humana, responsable de guiar a su familia y a sus descendientes en el camino de la justicia. El papel de Noé en este nuevo comienzo es un testimonio de la fidelidad de Dios y su deseo de redención y restauración para toda la creación. La narrativa de Noé también apunta hacia el futuro, prefigurando el plan redentor definitivo de Dios a través de Jesucristo. Al igual que Noé, Jesucristo fue un justo que llevó a cabo la voluntad de Dios para salvar a la humanidad del juicio. La historia de Noé y el diluvio sirve como un recordatorio de la necesidad de fe, obediencia y confianza en Dios, y como un anticipo del plan de salvación que se cumpliría en Cristo. El papel de Noé en el plan de redención subraya la fidelidad de Dios y su compromiso continuo con la humanidad. La narrativa de los gigantes en la Biblia, desde los Nefilim hasta los hermanos de Goliat, nos ofrece profundas lecciones sobre la resiliencia y la fe. Estos relatos muestran que, aunque los desafíos pueden parecer insuperables, la confianza en Dios y la valentía pueden llevar a la victoria. La fe inquebrantable de figuras como David, Abisai, Sibecai y Elhanán demuestra que con Dios de nuestro lado podemos enfrentar y superar cualquier obstáculo. La resiliencia de estos héroes bíblicos no solo se refleja en sus victorias físicas, sino también en su constante dependencia de Dios. Cada enfrentamiento con los gigantes servía como una prueba de fe, donde la verdadera fuerza provenía de la confianza en la protección y el poder divino. La disposición para enfrentar a enemigos formidables, sabiendo que Dios estaba con ellos, es una lección de coraje y fe que sigue siendo relevante en nuestros propios desafíos diarios. Las historias de los gigantes y sus derrotas también subrayan la importancia de la unidad y la colaboración entre los creyentes. Los valientes guerreros de Israel no lucharon solos. Su éxito dependió de la lealtad y el apoyo mutuo. La intervención de Abisai para salvar a David y las victorias de guerreros como Sibecai y Elhanán destacan la fuerza que proviene de trabajar juntos bajo la guía de Dios. La unidad y la solidaridad son esenciales para enfrentar y vencer los desafíos que se presentan. Finalmente, la narrativa de los gigantes en la Biblia nos recuerda la fidelidad y el compromiso de Dios con su pueblo. Cada victoria sobre los gigantes no solo fue una victoria física, sino también una reafirmación del poder y la protección de Dios.
Estas historias nos enseñan que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza y el coraje para superarlos. La resiliencia y la fe son claves para vivir una vida victoriosa bajo la guía de Dios.